1943 y la ocupación nazi había transformado el pequeño pueblo costero de Saint-Antoine en una sombra de lo que solía ser. Las antiguas casas de piedra, la que alguna vez habían resonado con risas y conversaciones, ahora estaban cubiertas por banderas alemanas y el eco de las botas militares marchando a paso firme. Lucille caminaba por las estrellas calles, el viento del mar acariciándole el rostro, mientras observaba cómo la presencia alemana sofocaba cada rincón de su hogar. Sus ojos azules, normalmente llenos de vida, estaban ahora ensombrecidos por la desesperación. Sabía que la resistencia francesa la necesitaba. Pero cada movimiento se volvía más arriesgado. El riesgo se sentía en el aire, tan denso como la niebla que ascendía del océano cercano. Al doblar una esquina, vio a un grupo de soldados alemanes patrullando la plaza central. Entre ellos, uno que destacaba, no solo porque era más joven, sino porque algo en su porte lo diferenciaba de los demás. Era Klaus, un soldado alemán cuyo semblante aún no se había endurecido con la crueldad de la guerra. Había una tristeza escondida en su mirada, un cansancio emocional que lo distanciaba de sus compañeros. Una tarde, mientras Lucía escondía provisiones en el sótano de la casa de su tía, el rechinar de la puerta anunció la llegada de Philip, un amigo de la infancia. Su rostro, generalmente relajado, estaba tenso y sus ojos oscuros destilaban preocupación. ¿Sigues con esto, Lucille?, susurró Philip con voz apremiante. Estás jugando con fuego. Si te descubren, no podré salvarte. Philip sabía que la resistencia exigía sacrificios, pero temía que Lucille estuviera arriesgando demasiado. Había visto demasiadas vidas arruinadas por una mala decisión. La guerra es fuego, Philip, respondió Lucille, sin levantar la vista de las cajas que apilaba. No tengo otra opción. Debemos luchar, aunque sea en silencio. Lucille sentía una responsabilidad mayor que su propio miedo. Miraba las fotografías de su familia, de cuando el pueblo aún era libre, y esa nostalgia la impulsaba a seguir luchando. Pero Philip no podía evitar sentirse frustrado, no solo por el peligro en el que ella se metía, sino por el hecho de que, detrás de su preocupación, su amor por Lucille seguía oculto, silencioso y no correspondido. Prométeme que tendrás cuidado, pidió Philip, tomando su mano con una mezcla de desesperación y ternura. Lucille asintió, aunque ambos sabían que esa era una promesa vacía
en tiempos de guerra. La noche se cernía sobre San Antoine, oscura y fría, cuando Lucille fue enviada a entregar un mensaje importante a un contacto a las afueras del pueblo. El viento arrastraba el aroma del mar, pero también traía consigo el eco de los pasos de las patrullas alemanas. Lucille caminaba sigilosamente, su corazón latiendo con fuerza, mientras el miedo crecía en su pecho. De pronto, una patrulla nazi surgió de entre las sombras. Lucille corrió hacia los viñedos cercanos, donde las enredaderas, casi desnudas por el invierno, ofrecían muy poco refugio. Desde su escondite podía oír los pasos de los soldados acercándose. Las botas golpeaban la tierra húmeda y el sonido del crujir de las hojas secas bajo sus pies la atemorizaba. «Da ist Hermann». «¿Hay alguien ahí?», gritó uno de los soldados, iluminando los arbustos con su linterna. Lucille contuvo la respiración. El sudor frío recorría su espalda. Entonces, Klaus se adelantó. Se interpuso entre la luz y ella. Su figura alta, cubriéndola del alcance de la linterna. «Es solo un animal», mintió Klaus con voz firme, bajando la linterna. «Síganme, no hay nada por aquí». Los otros soldados intercambiaron miradas, dudando por un momento, pero finalmente siguieron caminando, dejándose llevar por la autoridad de Klaus. Lucille esperó en la oscuridad, su cuerpo tensado, hasta que los pasos se desvanecieron por completo. Cuando se levantó lentamente, sus ojos se encontraron con los ojos de Klaus, que la observaba desde una distancia prudente. Era una mirada llena de advertencia, pero también de algo más. Se miraron solo por un instante, pero fue suficiente para que ambos sintieran la conexión que la guerra intentaba arrancarles. El aire frío de la mañana se mezclaba con la brisa del océano, llevando consigo el aroma sal y humedad. Lucille salió de su casa para recoger agua del pozo del pueblo, y al levantar la vista, lo vio. Klaus estaba de pie cerca del borde de la colina, con la mirada perdida en el horizonte, donde el cielo se encontraba con el mar. Su postura era relajada, pero su expresión reflejaba un cansancio profundo, el tipo de agotamiento que solo una guerra podía provocar. Lucille se acercó, no por curiosidad, sino porque algo en él la intrigaba más de lo que podía admitir. «Gracias por lo de la otra noche», dijo Lucille en francés, sabiendo que él tal vez no la entendería. Para su sorpresa, Klaus respondió en un francés torpe, pero claro. «No deberías estar fuera a esas horas», contestó sin mirarla.
es peligroso. Lucille arqueó una ceja. ¿Así que habla francés?, pensó, sintiendo cómo crecía su interés por él. Parece que tú tampoco deberías estar aquí, replicó con un tono desafiante, aunque una pequeña sonrisa se asomaba en sus labios, casi inconsciente. Klaus finalmente la miró. Sus ojos grises eran serios, pero también mostraban vulnerabilidad. No quiero estar aquí, confesó, su voz cargada de amargura. Esta guerra no es lo que imaginaba. Lucille se quedó en silencio, sopesando sus palabras. Sabía que Klaus era el enemigo, pero también entendía que él no había elegido estar ahí. En ese momento dejaron de ser soldados de lados opuestos y se convirtieron en dos jóvenes atrapados en una guerra que ninguno había pedido. Mientras tanto, Philip había notado el cambio en Lucille. Se volvía cada vez más reservada, más ausente, y sus desapariciones no hacían más que incrementar su preocupación. Una tarde decidió seguirla, ocultándose tras las casas que rodeaban el centro del pueblo. Cuando la vio hablando con Klaus, el soldado alemán, su corazón se detuvo. «Lucille», gritó Philip desde la distancia, y su voz cortó el aire frío como un cuchillo. Corrió hacia ellos sin importarle la presencia de Klaus. «¿Qué estás haciendo? Es un nazi». Lucille intentó calmarlo, pero su voz sonaba tan pequeña frente a la furia de Philip. «No es lo que crees, Philip. Él no es como los demás». Klaus se mantuvo sereno, aunque la tensión en sus hombros era visible. Dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de calma. «No quiero hacerte daño», dijo Klaus en un francés firme. «Ella está a salvo conmigo». Pero esas palabras no hicieron más que avivar la furia de Philip, quien lo empujó con fuerza. «No te atrevas a hablarle. Ella no es tuya». Lucille se interpuso rápidamente entre ambos, empujando a Philip lejos de Klaus. «Basta, Philip. No es así como solucionamos esto». Philip respiraba con dificultad. Sus ojos oscuros estaban nublados por la ira y el dolor. Se apartó, pero lanzó una última advertencia antes de irse. «Si sigues viéndolo, me perderás a mí y a todos los que intentan salvarte». Lucille observó cómo se alejaba, sintiéndose desgarrada entre dos mundos que parecían imposibles de reconciliar. Helga, la enfermera alemana del cuartel, siempre había sido una mujer reservada.
pero había algo en su relación con Klaus que había empezado a cambiar desde que notó su extraña conducta. Él desaparecía con más frecuencia. Sus respuestas eran evasivas y su mirada, que antes era franca, ahora estaba nublada. El corazón de Helga latía con más fuerza cada vez que pensaba en él. Desde el primer día en que lo vio, había desarrollado un profundo afecto hacia Klaus. Pero ahora algo estaba mal. Una noche, impulsada por los celos y la incertidumbre, decidió seguirlo. Klaus no sabía que era observado cuando se reunió con Lucille en los viñedos abandonados. A la luz de la luna, Helga pudo ver cómo él tomaba la mano de la joven francesa, y sus miradas, cargadas de una conexión que Helga nunca había experimentado con él. Esto la hirió profundamente. Sintió como se le quemaba el alma y su mente comenzó a maquinar un plan. De regreso al cuartel, Helga no pudo controlar su resentimiento. Esa misma noche se presentó ante su superior, un oficial alemán severo y sin escrúpulos. He visto a una mujer francesa conspirando con el enemigo, dijo Helga, su voz carente de emoción mientras trataba de ocultar el dolor que la consumía. Se llama Lucille. El oficial no hizo preguntas. La guerra no permitía indagaciones cuando se trataba de posibles traiciones. En cuestión de minutos, una búsqueda fue organizada. Los soldados comenzaron a registrar las casas del pueblo, buscando a la sospechosa. Mientras tanto, Klaus, al enterarse de lo sucedido, sintió el pánico apoderarse de su cuerpo. Sabía que Lucille corría peligro, y esta vez no podía simplemente interponerse para salvarla. Corrió por las calles del pueblo, con el corazón latiendo con fuerza y la cabeza llena de temor, hasta llegar a la casa de Lucille. Cuando la encontró, su expresión urgente no dejó lugar a dudas. «Tienes que huir ahora mismo», dijo Klaus, con voz entrecortada, tomando su mano sin esperar permiso. Lucille, con el rostro marcado por la confusión y el miedo, le preguntó temblando: «¿Qué está pasando?» «¿Te han denunciado?» Klaus la miraba directamente a los ojos. Su voz se llenaba de angustia. «Si no te escondes, no podré protegerte esta vez». Lucille no necesitaba más explicaciones. Juntos corrieron hacia un antiguo almacén de vinos que Klaus conocía. Un lugar que había estado abandonado mucho antes de la guerra. Se escondieron en una pequeña bodega subterránea, húmeda y oscura, pero segura. La tensión en el aire era palpable, pero también lo era algo más. El sonido de sus respiraciones entrecortadas
llenaba el silencio de la bodega. Por primera vez estaban completamente solas. Klaus, aún agitado por la carrera y el miedo, se volvió hacia ella. Su mirada suave, casi vulnerable. Lucille sintió su corazón latir con fuerza cuando él, con una caricia suave, rozó su mejilla. «No te dejaré sola», susurró Klaus antes de inclinarse hacia ella y besarla por primera vez. El beso fue intenso, lleno de una mezcla de desesperación y alivio, como si ambos supieran que ese momento era tan frágil como el mundo que los rodeaba. Afuera la guerra continuaba, pero en ese instante, en esa bodega, ambos encontraron un refugio en el otro. El invierno de San Antoine era implacable. El viento soplaba desde el mar, cortante como un cuchillo, y las calles estaban desiertas, como si el pueblo hubiera caído en una especie de letargo forzado por la guerra. Pero en las sombras, la resistencia no descansaba. Philip, tras su confrontación con Lucille y Klaus, había caído en una profunda reflexión. Durante días había evitado a Lucille, consumido por la rabia y los celos. Sin embargo, el miedo por su seguridad lo carcomía por dentro. Una tarde, mientras escuchaba las noticias sobre la inminente llegada de los aliados, Philip supo que no podía dejarla a merced de los nazis. Decidió actuar y, con la ayuda de otros miembros de la resistencia, trazó un plan para liberar a los prisioneros del cuartel alemán, entre los cuales ahora estaba Klaus, quien había sido capturado tras ayudar a Lucille a escapar. El ataque fue brutal. Las explosiones resonaban en las colinas cercanas y el cuartel se llenó de caos. Philip, armado y decidido, luchaba con todo lo que tenía. En medio del humo y los gritos, vislumbró a Klaus, atado y golpeado, pero luchando al lado de otros prisioneros. Philip se detuvo, sorprendido por la escena. Algo cambió en su interior en ese momento. Ya no veía a Klaus como el enemigo, sino como alguien que, al igual que él, estaba dispuesto a arriesgarlo todo por Lucille. Con determinación, Philip se acercó y cortó las cuerdas que ataban las manos de Klaus. Los dos hombres intercambiaron una mirada tensa, pero en ese instante, una especie de comprensión silenciosa se formó entre ellos. Estaban en lados opuestos, sí, pero por Lucille, ambos habían hecho sacrificios. «No tienes que agradecerme», dijo Philip con la respiración agitada.
mientras mantenía la vista en el caos que los rodeaba. Solo cuida de ella. Es de lo único que importa. Klaus asintió. Su rostro severo, pero agradecido, sin decir más. Ambos continuaron luchando para salir del cuartel. Sabían que la guerra no había terminado, pero en ese momento sus objetivos estaban alineados. Horas más tarde, el pueblo de San Antoine respiraba una calma tensa. El cielo, gris y cargado, parecía reflejar el ánimo de los sobrevivientes. Las ruinas del cuartel aún humeaban, pero la resistencia había conseguido una victoria significativa. Las tropas aliadas se acercaban y la esperanza comenzaba a filtrarse entre los habitantes del pueblo. Lucille, con el corazón latiendo fuerte, buscaba desesperadamente entre los escombros y las sombras. Cuando finalmente lo vio, su cuerpo casi cedió al alivio. Klaus estaba de pie en la plaza, su rostro pálido y cubierto de polvo, pero sus ojos brillaban al verla. Se acercaron el uno al otro sin decir una palabra. En cuanto estuvieron lo suficientemente cerca, se abrazaron con fuerza, como si temieran que el mundo volviera a arrebatarlos el uno al otro. Pensé que te había perdido, susurró Lucille, apoyando su frente en el pecho de Klaus. Klaus, aún respirando con dificultad, acarició su cabello con ternura. Nunca, no mientras esté a tu lado, respondió, con una determinación que solo se fortalece en tiempos de guerra. Se quedaron así, abrazados, en medio de un pueblo roto, pero sabiendo que habían sobrevivido a lo peor. El camino hacia la paz sería largo y lleno de incertidumbres, pero en ese momento ambos supieron que lo más importante era que habían encontrado algo que ni siquiera la guerra podría destruir: su amor.